Somos parte del pueblo que busca al Señor. Listos a preparar el camino del Señor. Con la armadura para luchar y la espada para atacar. Con la fuerza del Señor venceremos con honor y la salvación de Dios a los hombres llegará. Fieles oyentes de Radio Cristo Rey, hermanos que son fieles a su canal Cristo TV, el canal de nuestra diócesis, estamos en un nuevo programa de todo un poco. Voy a repartir el programa hoy en tres partes. Primero voy a leer y hacer un pequeño comentario de la lectura breve de este día que estaba a la hora de rezar laudes. Me llamó la atención esta lectura y que seguramente también a todos nosotros nos puede cuestionar esto. Luego haré también un comentario sobre unos escritos de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales es el patrono de los medios de comunicación. Cuando yo celebro la Eucaristía aquí los jueves en los estudios del canal, a un lado está la Virgen y al otro lado, en medio del Cristo, está la imagen de San Francisco de Sales. Un hombre que irradiaba alegría siempre. Y por último, como siempre, haré también una reflexión, llamémosle exhortación, sobre el Evangelio de este domingo, que es el domingo 20 del tiempo ordinario. Voy a empezar entonces, hermanos, con esta lectura breve. Es del libro de Job. Dice así: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Decía, hermanos, que a muchos de nosotros nos puede pasar esto en momentos de nuestra vida. Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Al principio Job dice: bendito seas tú, Señor. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito seas tú. Todos nosotros conocemos un poco la historia de Job. No la voy a repetir, pero por lo menos recordar, sí, un poquito, porque el libro de Job, para que sepan, es como una respuesta al sufrimiento del hombre. Un día de esto hablaba con una persona, casualmente ayer en mi parroquia, y me decía: padre, ¿por qué el sufrimiento en el mundo? Decía, yo soy católica y creo, pero hay veces me hago esta pregunta: ¿por qué las enfermedades? ¿Por qué los abusos de los niños? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite que un niño se muera a temprana edad?
o siendo joven, o porque a mi madre le permitió un cáncer, o porque mi hijo murió en un accidente de tráfico, o porque a mi padre le diagnostican cáncer o u otra enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta respuesta, todas estas preguntas, hermanos, la mente no puede responder desde la razón. Es muy difícil responder a todo esto. Todo esto se entiende solamente desde la fe. Por eso yo siempre les he dicho qué duro es para una persona que no tiene fe, y cuando hablo de fe me estoy también refiriendo a la esperanza. Qué duro para una persona es que le digan mañana: tiene usted una enfermedad muy grave, maligna. Porque esa persona, todo, su vida la redujo aquí, en la tierra. Todo, su vida era aquí. Su casa, su carro, su dinero, todo era aquí. Y cuando le dicen esto, inmediatamente se queda así como quien dice: si ya se me acaba esto, ¿qué sentido tiene mi vida? Y por eso digo, qué difícil es para una persona que toda su vida ha vivido así desde esta perspectiva, y para otra persona que realmente ha puesto su vida en Dios. Son polos opuestos. Yo siempre he dicho, a lo mejor en un hospital, en una cama, está una persona con cáncer y está maldiciendo a Dios, maldice a todo el mundo, maldice la vida, porque no entiende por qué Dios ha permitido esto. Y a lo mejor a la par, en la misma cama, en el mismo cuarto, hay otra persona y tiene cáncer, y a lo mejor está diciendo lo contrario, como dice Job: bendito seas tú, Señor, tú lo has permitido esto en mi vida, bendito seas, por algo será. Para el cristiano no existe la casualidad, no existe. Existe la voluntad de Dios. Por eso este texto que hoy he leído, ahora que rezaba en la mañana, digo, y me tocaba el programa, digo, voy a leerlo porque vale la pena. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Esto se da en el momento concreto en que Job le avisan de que todas sus propiedades fueron quemadas, se perdieron y se quedó sin nada. Saben que Job, dice la Escritura, era un hombre rico, tenía de todo, bienes, ganado, tenía las hijas más guapas, y se le murieron sus hijas y sus hijos, todos sus hijos. Se le perdieron todos sus bienes. Y todo el mundo quería darle explicación a Job. Y todo el mundo le decía: ¿sabes por qué? Eso te pasa por tus pecados. ¿Sabes por qué? Esto es porque hiciste mal esto. O esto es porque tienes mala suerte. O esto es porque alguien te hizo un daño. O esto es porque te hicieron un maleficio. Siempre queremos dar explicaciones. Y Job sabía, y él no quedaba con gusto, no quedaba como claro de toda esta explicación. Y él decía: no, si no estoy en pecado. Porque muchas veces eso podemos, hay personas que dicen: le pasó esto porque pecaba mucho, era muy pecador. Pero hay personas que no pecan y que yo sé que viven en gracia de Dios, y que Dios permite una enfermedad en su vida. Y Job escucha todo esto, y al final de todo, para no cansarle, digamos, con esto de la lectura, porque es larguísima, pero al final Job llega a sacar una conclusión de esto del sufrimiento. Repito, a Job se le mueren sus hijos, los pierde sus hijos.
¿Cuántos hermanos, tal vez que me escuchan ahora, han perdido un ser querido, un hijo, su madre, su padre, un hermano, un tío, una abuela? A Job le pasa esto. Pero no solamente eso, Job pierde sus bienes también, todas sus propiedades, se queda sin un centavo, se queda sin un Córdoba, para traducirlo a nuestra moneda. Y por último, todo esto saben que es por acechanza del maligno. El maligno tiene envidia de aquella persona que respeta a Dios, que teme a Dios. El maligno, si hay una persona que teme a Dios, el maligno va por él. El demonio va por él. Y lo último, que ya el demonio le dice a Dios: es que lo que pasa es que no le has tocado su vida, y entonces le dice a Dios: bueno, está bien, tócale, pero su vida no le, tócale a él, su cuerpo, pero a él respétale la vida. La vida es mía, es de Dios, no la puede tocar el demonio, la vida. Tócale su cuerpo. Y cuando Job experimenta una enfermedad terrible. Al final de todo, repito, muchos quieren dar explicaciones a Job. ¿Por qué le pasa esto? ¿Por qué se le han muerto sus hijos? ¿Por qué se ha quedado sin bienes? ¿Cuánta gente dice: quebró mi negocio? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al final, lo peor ya, su enfermedad. Le toca a él propio, en carne propia. Llamémosle un cáncer, o leucemia, o problema del corazón, una enfermedad grave. ¿Cuál es la conclusión, hermanos, a lo que llega Job? Bendito seas tú, Señor. Antes te conocía de oídas, ahora te han visto mis ojos. Fíjense qué palabras llenas de sabiduría. Esto no se puede entender desde la razón, estas palabras. Antes te conocía de oídas. ¿Qué es conocer de oídas a Dios? Muchas veces nosotros, hermanos, estamos escuchando, y lo digo con respeto a los hermanos separados, que se ocupan mucho de este tema, pero pareciera que la felicidad del hombre consiste en que el que esté mal de los riñones, que los tenga buenos; el que esté mal del corazón, que lo tenga bueno; el que tenga un cáncer, que no lo tenga; el que tenga, cualquier enfermedad, que no la tenga. Pareciera que este es como, digamos, el camino que llevan los hermanos separados, los evangélicos, porque siempre están queriéndole quitar a uno la cruz. Venga que yo le pongo la mano y le quito ahora mismo el sufrimiento. ¿De qué sufre usted? ¿Tiene un dolor a dónde? Venga que yo se lo quito. Y no es eso el sentido de encontrar la vida en Dios. Por eso Job dice: antes te conocía de oídas. ¿Qué era conocer de oídas a Dios? Que tenía mucho dinero, bienes a montones, me sobraba el dinero, soldi, dinero, money, mucho dinero. Que tenía salud, no tenía nada, ni enfermedad, ni nada. Tenía unos hijos estupendos. Te conocía de oídas, es decir, no tenía nada de sufrimiento, todo me iba bien. Pero cuando Dios permite el sufrimiento en Job, ahí Job se va a dar cuenta de algo mucho más impresionante: que a Dios no solamente se le conoce a través del bienestar, del placer, del estar bien, sino que hay una manera mucho más profunda de conocer a Dios, y es a través del sufrimiento. Y les estoy hablando de la cruz, de esto que tenemos aquí al lado, de la cruz. Solamente el cristiano que sube aquí a la cruz es el único que puede encontrar el sentido de su vida. Job lo encontró, y Job es una palabra de Dios para todos nosotros, los que estamos oyendo este programa, los que están viendo este programa por la televisión, por el canal Cristo TV. Solamente aquella persona que se abra a la gracia del Espíritu Santo es que puede conocer el misterio de la cruz. De lo contrario, nunca vamos a entender el misterio del dolor, del sufrimiento.
Y voy a acabar esto con una estrofa que es un himno a la cruz gloriosa del siglo IV, que se atribuye, algunos dicen a San Hipólito, pero es precioso, el himno a la cruz gloriosa. Dice en una de sus frases: árbol de vida eterna, misterio del universo. La cruz es un misterio para el hombre. Y solamente, repito, los que tienen la gracia del Espíritu Santo pueden meterse en este misterio de la cruz. Árbol de vida eterna, misterio del universo, columna de la tierra. Tu cima toca el cielo y en tus brazos abiertos brilla el amor de Dios. Esta cruz brilla aquí, brilla el amor de Dios. Espero, hermanos, que esta pequeña reflexión y sobre todo la lectura que hemos escuchado aún nos ayude. Todos tenemos sufrimiento en nuestra vida, pero el sufrimiento no se entiende desde la razón, solamente desde la fe. El Señor no nos salva del sufrimiento. El Señor nos salva en el sufrimiento. Hacemos una breve pausa y regresamos en unos momentos. Arca perfumadísima. Dios te salve, María. Radiante como el sol, tú nos muestras el camino. Esperanza de los confines de la tierra. Tú eres la sola paloma incorrupta. Bien, hermanos, continuamos en su programa De Todo Un Poco. Vamos ahora a esta segunda parte. Son reflexiones de los escritos de San Francisco de Sales. Voy a leer un escrito de él. Luego lo comentaremos brevemente. ¿Es necesario ser dulce? Es una pregunta que se hace el santo. ¿Es necesario ser dulce? Es decir, amable. Y él responde, sin duda. Aunque la cólera perturbe mi corazón y lo desconcierte, aunque mi cabeza eche humo por todas partes, aunque mi sangre hierva como una olla puesta al fuego, no por eso dejaré de ser todo lo amable y dulce que pueda. Y todas las razones
que la naturaleza me presente para descargar mi ira, las estrangularé y no escucharé ni una. Fíjense bien lo que dice aquí el santo San Francisco de Sales. Es necesario siempre ser dulce, es decir, amable. Y él responde, sin duda. Esto es una de las cosas que a todos nos atañe, es decir, tiene que ver con nosotros. Muchas veces decimos de una persona, ¿no?, cuando está un poquito iracunda, violenta, decimos, ha perdido la dulzura de su carácter, decimos. San Francisco de Sales nos invita a que aún, dice, cuando estemos en momentos de cólera, es difícil, ¿no? Es una cosa, yo diría casi como antinatural, ¿no?, lo que nos propone San Francisco de Sales. Es decir, aunque estemos con cólera, aunque estemos, él dice, hay que tratar y buscar siempre de ser lo más amable posible. ¿Qué quiere decir con esto? A lo mejor pongo ejemplo, hemos discutido con alguien o con la esposa o el marido, y tal vez llega alguien y esa persona a lo mejor no tiene culpa. Y a lo mejor esa persona lo que espera de nosotros es que la tratemos con dulzura, con amabilidad. Voy a seguir leyendo un trocito de lo que dice San Francisco de Sales. Esto le escribió a la superiora de un monasterio en Mulins, que tenía, dice, perturbaciones, sufriendo turbaciones. Dice, nunca habéis sentido tanta pena ni tanto dolor de corazón como en esta turbación. Bendecid a Dios, permaneced humilde y animosa, y no os canséis de sufrir mucho. Fíjese lo que le dice San Francisco de Sales a la superiora que escribe, y no os canséis de sufrir mucho. Si a la superiora le está escribiendo que tiene una serie de perturbaciones, me imagino, sufrimiento. Y el santo le responde, pues responde con ánimo, bendecid a Dios y no os canséis de sufrir mucho. Tal vez, muchas veces, a lo mejor nosotros esperamos que alguien nos diga, pues yo voy a hacer posible mañana o tal cosa, para que se te quite ya eso que te hace sufrir. A lo mejor lo que nosotros podemos hacer sí es decirle, Señor, ayúdale en este sufrimiento. Los sufrimientos, hermanos, como humano, pues a ninguno nos gusta. A mí no me gusta el sufrimiento. A nadie creo que le gusta tener una enfermedad, que le hayan diagnosticado una enfermedad. A nadie le gustaría tener un problema en su trabajo. A nadie le gustaría que lo corrieran, que lo echaran de su trabajo, que le quitaran el empleo. A nadie le gustaría que tuviera un vecino o una vecina un poco incómoda, que desde que, como decía mi abuelita, desde que Dios amanece, decía, pues empieza a pelear. Pero ahí está el punto. Nos diría San Francisco de Sales, y no os canséis de sufrir. Y no os canséis de sufrir. Yo una vez, y creo que fue el programa pasado, les decía que San Ignacio de Loyola, antes de morir, sus hijos le preguntaron, padre, los que él formó, ¿no? Cuando hablo de hijos me refiero a aquellos que él formó en la congregación, los primeros que a él le siguieron, San Francisco Javier, Lainez, Salmerón, toda esta gente que estuvo. Dice, ¿qué pides ahora que te nos vas al Padre? ¿Qué pides para nosotros?
Y San Ignacio de Loyola respondió: persecuciones. Esto que dice ahora San Francisco de Sales: y no os canséis de sufrir mucho. Bien, tal vez alguno dirá, el Padre nos está hablando hoy mucho del sufrimiento, pero si es que yo creo que esto es lo que tendremos que tener presente en nuestra vida. Muchas veces, hermanos, os lo digo verdad, andamos en las nubes mucho. Nos ocupamos de tantas cosas aquí en la tierra, que si el pago de esto, que si no sé qué, que si la fiesta, que si los 15 años de mi hija, que si el carro, que si compro una moto, que si compro no sé cuántas cosas nos ocupamos. Y muchas veces nos olvidamos de esto. Que al final es lo que vale. Quien quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y venga en pos de mí. Bien, quería hacer esta pequeña reflexión de este texto de San Francisco de Sales. Y vamos a hacer otra pausa. Ya el programa casi está llegando a su final. Hacemos una pequeña pausa y me quedaré ya con la última parte de una pequeña reflexión, exhortación de la palabra, de la liturgia de la palabra de este domingo, sobre todo de la carta de San Pablo y del Evangelio. Está en ti toda la belleza del Espíritu. Gloria en el mundo hace bella la creación. En su programa De Todo Un Poco. Ya saben que en la liturgia de la palabra siempre del domingo hay dos lecturas, una del Antiguo Testamento y siempre una del Nuevo Testamento, de las cartas, Hechos, y luego un Evangelio. Y también el Salmo responsorial. O sea, cuando venimos nosotros a la Eucaristía, vamos a escuchar una primera lectura, seguidamente el Salmo responsorial, luego la segunda lectura y para finalizar se proclama el Evangelio. Hoy voy a hacer un breve comentario de la carta de San Pablo, que es de los Romanos, solamente lo último que dice Romanos 11:32. Esto lo vamos a escuchar este domingo. Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. Dios encerró a todos en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. En otras traducciones dicen que Dios nos encerró a todos en el pecado. Escrutando esta palabra más anterior en los escritos del Antiguo Testamento se llega a esto. Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todo. Esto es un poco puede ser peligroso una mala interpretación de esto, pero a la vez es una palabra de consuelo. Peligroso en el sentido que podamos decir, como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no?
Entonces dice San Pablo, entonces ¿qué? ¿Vamos a pecar más para tener más gracia, más misericordia? Dice San Pablo, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Pero es una palabra de consuelo porque en el fondo nosotros muchas veces decimos, ¿por qué caí yo en un pecado determinado? ¿Por qué Dios no me libró? ¿Por qué Dios permitió esto? O si volviera a nacer, no cometería esto. ¿O por qué engañé a mi esposa tanto tiempo? ¿Por qué le di mala vida? ¿O por qué engañé a mi marido? ¿O por qué cometí aquel robo? ¿Por qué y por qué? Nos preguntamos. Es decir, ¿por qué experimenté yo esa caída, esa debilidad, ese pecado? Y digo que es una palabra consoladora porque vemos que al final lo que quiere decir la palabra es que Dios muchas veces, hermanos, permite que experimentemos una debilidad en nuestra vida para que así experimentemos el gran amor que Dios nos tiene. Esto no lo experimentaron los fariseos. Fíjense bien, y esto lo he repetido siempre, los fariseos eran hombres, cuando hablamos de los fariseos decimos una persona, esta es fariseica, esta persona es farisea, pensamos que es hipócrita, no es tanto eso. La persona que es farisea es aquella persona que se cree autosuficiente, aquella persona que cree que con lo que él hace ya se tiene ganado el reino de Dios. No necesita, digamos, los fariseos en ese tiempo no necesitaban de Jesucristo, no necesitaban. Ellos decían, no, si yo cumplo la ley, yo no mato, no robo, no fornico, no adultero, no necesito a Jesucristo. Por eso Jesucristo les pone un ejemplo duro, y les dice, ¿qué les parece? 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un pecador, un publicano. El fariseo oraba en su interior así: te doy gracias, Padre, porque no soy como los demás hombres, adúltero, borracho, fornicario, mentiroso. Y todo eso era cierto, lo vivían los fariseos. Pero ¿cuál era el problema? Que con eso ellos creían que se estaban ganando ya por sus puños. Luego le tocó, y para colmo termina, dice la escritura, el fariseo diciendo, y no soy como este desgraciado que está aquí. Bueno, desgraciado lo añado yo. No soy como este que está aquí al lado mío. ¿Y quién era ese? A lo mejor el pobrecito que ayer había pecado. Y llegó con una humildad grande diciendo, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Ten piedad de mí, Señor, que no sirvo para nada. ¿Cuántas veces te he prometido no volver a caer en pecado? Y he caído. Ten piedad de mí, Señor. Dice Jesucristo, ¿cuál de los dos salió justificado? Y el Señor dice, aquel que se reconoció pecador, aquel que imploraba el perdón de Dios. Esto que dice la carta a los romanos en este domingo. Dios nos encerró a todos en el pecado, en la rebeldía, para tener misericordia de todos nosotros. Yo creo que lo más grande que podemos experimentar en esta vida, y lo digo por mí, por experiencia propia, es la misericordia de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque me ha dado de todo a mí. He viajado por todo el mundo he viajado y sin tener $1. Me he alojado en los mejores hoteles del mundo. He conocido, pero de lo que yo le doy más gracias a Dios es de haberme perdonado mis pecados, de haber tenido misericordia de mí. Espero que esta palabra también a nosotros hoy nos haga pensar, porque todo pasará, todo. Lo que tengamos, carro, finca, dinero, dólares, todo pasará. Pero algo nos quedará en el corazón y es el gran amor que Dios nos tiene. Voy a continuar con el Evangelio para terminar este programa. El Evangelio de Mateo 15, 21 al 28. Lo leo rápido.
Saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada». Pero él no le respondió palabras. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: «Despídela, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Él respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». «Sí, Señor», repuso ella, «pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y desde aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este evangelio es el que nosotros vamos a escuchar este domingo. Esta mujer, al final le dice Jesús: «Mujer, qué grande es tu fe». ¿Por qué? Porque esta mujer es cananea. Jesús es enviado a los extraviados de la casa de Israel, es enviado al pueblo judío. Por lo tanto, los cananeos no pueden participar. Pero luego nosotros ya sabemos en todo el evangelio que al final el reino de Dios se extiende a todos los hombres. ¿Por qué? Porque, llamémosle así, gracias a la testarudez a la cabezadura de los judíos, pues nosotros estamos gozando de esta buena nueva del anuncio del reino. Estos hermanos nuestros, que son hermanos mayores en la fe, los judíos, rechazaron el mensaje. No todos, ¿verdad? Algunos. Pero de ahí, de esa pequeña, como un grano de mostaza, pues Jesús ya lo había dicho, se expandió el reino de Dios. Y por eso Jesús es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer es cananea, no merece que Jesús le haga un milagro, pero al ver la gran fe de esta mujer, a Jesús no le queda más remedio. ¿Qué es lo que quiero insistir en esta palabra? Vuelvo a la palabra anterior, la misericordia. Yo les invito a todos, a los que me escuchan, a los que me ven por la televisión, a que tengamos un poquito de esta fe de esta mujer. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas veces yo he escuchado una frase: «Padre, rece a Dios por mí porque usted está más cerca de Dios»? Una vez fui a visitar a un pobrecito, un señor pobrecito, y pobre en las dos formas. Un hombre humilde, pero pobrísimo, vivía en una casita bien pobre. Y me dice, pero le miré una fe a este hombre, rezó conmigo, y me dice: «Padre, rece al Señor por mí, que usted está más cerca de Dios». En ese momento no me quedó más remedio que decirle: «En este momento el que está más cerca de Dios eres tú». Y le digo: «Tú reza por mí», le digo. ¿Por qué digo esto? Porque ahora nos toca a nosotros también ser como esa mujer cananea. A lo mejor creemos que no nos merecemos, y puede ser cierto, hermanos, no nos merecemos que Dios nos dé una gracia, que Dios nos ayude, que nos conceda un milagro. Pero a lo mejor podemos decirle, como esta mujer: «Señor, yo no me merezco que tú me escuches porque vivo en pecado, porque estoy en adulterio, o porque ayer cometí un pecado, o porque soy un ladrón. No merezco, Señor. Pero en atención a tu misericordia, ayúdame, Señor». Y yo estoy seguro que el Señor nos va a ayudar. Yo les invito, hermanos, que este domingo lo disfrutemos con alegría. Recuerdo frases, y con esto acabo, que yo les digo a mis feligreses en la parroquia de San Pedro Apóstol en Diria. El domingo, dos cosas importantes tenemos que tener presente. Hay que descansar. El cuerpo necesita descansar. Y no solamente así como mentalmente, no. El cuerpo necesita descansar, como un signo de que Dios descansó. Hay personas que no han entendido esto, y el día que lo entiendan van a ver cómo van a entrar en una alegría grandísima. El descanso. 6 días
trabajó el Señor, Dios Padre. El séptimo descansó. Nosotros los cristianos también estamos llamados a descansar. Físicamente, el domingo uno se levanta un poco más tarde. Disfruta del descanso que Dios le da. Reza con sus hijos y luego, ¿por qué no decirlo? Se va con sus hijos a un restaurante, el que pueda, y come en familia. Si no, se prepara, y ahí viene la segunda parte, el domingo se prepara una buena comida. Dos cosas hay que tener presente. El domingo es para vivirlo en la santidad, en el reposo, con la familia, y dentro de este reposo de santidad está el comer bien el domingo. Por eso los niños, si alguien lo hace de esta manera, a lo mejor todos los días pues se comía arrocito, frijolito, o un pedacito de queso, o un huevito, pero a lo mejor el domingo dices, no, viene el domingo, el papá o la mamá se preocupan, voy a ir al mercado, voy a comprarme una buena carne. No cualquier carne, porque también eso, muchas veces vamos por la carne más dura, la más barata, pero la más barata a los pobrecitos niños les va a arrancar los dientes. Hay que buscar una carne suave. Es una vez a la semana, vale la pena. En vez de a lo mejor el hombre gastárselo en tomarse una cerveza, voy a pensar en mi hijo, voy a comprarle algo bueno, que disfrute el domingo, que coma algo bueno. Por lo tanto, hermanos, yo les invito pues ya desde ahora pues que puedan pasar un domingo lleno de alegría, de reposo y de santidad en el Señor. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo programa. Salve María.